Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa donde conversamos en nuestro primer bloque, generalmente, no siempre, pero en la gran mayoría de los programas conversamos con una persona que por su destacada trayectoria queremos que nos cuente un poquito de su vida y obviamente de su trayectoria y en qué está, qué lo motiva en la actualidad. Hemos conversado con exministros, empresarios, con Padre Moncho como actor, cantantes, deportistas como Jaime Fillol, dirigentes gremiales, sindicales, sociólogos, la lista es larguísima, varios paisanos míos croatas, los Mimisa o Mimica, como la de Miro, periodista deportivo, así que un montón de gente entretenidísima, harto doctor también, ¿ah? En el programa antepasado tuvimos al presidente de la Sociedad Chilena de Cardiología y ahora nuevamente con una persona muy conocida por todos nosotros porque es doctor, pero se dedica a un tema que también tiene harta repercusión en televisión, con personas conocidas, personas normales también, pero también personas del medio televisivo. Se trata del doctor José Sari, destacado médico cirujano plástico y estético. José, doctor, ¿cómo estamos? Hola Alex, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Oye, nosotros nos topamos por casualidad en un restaurante En y el yo me Baco. acerqué, en el Baco y yo me acerqué a José y le dije, te tengo que entrevistar porque me tinca una vida tremendamente entretenida, cosas que contar, como por ejemplo tu estudio en Brasil con el famosísimo doctor Pitanguino, ¿cierto? Así es. Así que hay harto que contar, partiendo Hay, por hay, har- hay harto tema, la verdad que mi vida ha sido un sinnúmero de acontecimientos que fueron llegando hasta donde llegué, así que estoy muy dichoso de poder compartir contigo gran parte de mi experiencia y de las cosas interesantes de la vida, pues yo creo que todos nosotros tenemos cosas importantes que podemos transmitir, pero hay cosas que realmente generan un resultado especial para aquellas personas que de repente necesitan un determinado apoyo en la vida, un consejo, un estímulo que realmente muchas veces se nos dejan pasar en la vida y no los vemos. Yo creo que ese un poco, te diría, yo haría un récord de las cosas que yo hice en mi vida y es un sinnúmero de este tipo de situaciones y que me llevaron a ser lo que soy y he tenido la oportunidad de vivir lo que he vivido en diferentes lugares del mundo donde he podido trabajar. Oye, es interesante los estímulos. Por ahí alguien me contaba o me decía, me hablaba de la energía vital que uno busca. Porque, mira, yo tengo 55 años, pero en la medida en que pasa el tiempo es importante encontrar, algunos le llaman propósito, otros le llaman energía vital, otros le llaman estímulo para seguir viviendo con pasión, con patos, como decían los griegos, con pathos, con emoción y con pasión porque si no, bueno, hay época de los 20, 30, épocas de juventud, de niños chicos, etcétera, etcétera, de mucha adrenalina, y eso va cambiando y por lo tanto es importante seguir renovando esa pasión por la vida en distintas actividades familiares, profesionales, en algo que uno ayude a alguien, deportivo, lo que sea, en términos deportivos gremiales, por ejemplo, o hacer deporte. Sí, mira, Alex, yo creo que gran parte de mi vida y hasta hoy, la gran motivación de mi vida ha sido poder hacer cambios en las personas. Y ese estímulo que yo genero para generar este resultado es lo que más me ha dado emoción, porque en el Satisfacción. fondo es el retorno, es el pago de esa alimentación que necesitamos. Porque en la vida pocas veces podemos hacer felices a alguien. Y en la medida en que nosotros podemos llegar a aquellas personas que necesitan y que el cambio les produce esta
virtud de sentirse diferente, de aparecer con un nuevo rostro, aparecer con una nueva cara, una nueva nariz, un nuevo, sacarse un poco esa mochila que llevamos todos, que hay alguna cosa que siempre te molesta. Y eso lo he vivido y lo he sentido como el estímulo más importante, te diría, en mi vida en relación a mi profesión. ¿Por qué? Porque también cuando yo veo eso, mi corazón también siente y siente esa emoción de la transmisión de ese cariño, de esa ternura, de ese agradecimiento por lo que pude hacer. O sea, Dios, yo siempre me llevo a Dios cuando veo que esos resultados han sido tan exitosos que la gente lo vibra y lo siente. Ese es el motivo y ese para mí es la emoción más importante en mi vida, hoy ver eso, porque nosotros tenemos tantas cosas que nos están rodeando. Tenemos nuestros hijos, nuestra familia, nuestros padres, todas las emociones que vivimos en el transcurso de nuestras vidas para llegar donde estamos, pero hoy nos encontramos con otro mundo en que nos está retornando todo aquello que pudimos hacer, nos está reflectiendo en nuestra propia vida. Y eso es lo que yo siento. Oye, bueno, contarle a todos, pasar el dato un par de veces. Yo sé que tú no necesitas, pero bueno, yo lo hago igual que tú estás en la Clínica Europa, ¿no es cierto? Avenida Pedro Así es, Valdivia 483. Me encanta así ese es. sector, eso está cerquita a Providencia, cerquita al metro, Al me imagino. lado de la Universidad Autónoma. Ah, buenísimo, buenísimo. Oye, yo te quería preguntar por tu historia familiar. Tú me contabas antes de partir que eres combinación árabe por tu lado paterno y por el lado materno, si entendí bien, una combinación también francesa y algo más. Francesa alemana, sí. Ya. Mi ¿Cómo fue esa madre, historia? ¿Quién llegó a Chile en ambos casos? sí. Bueno, mi madre, mi padre es chileno, Nació llegaron, mi acá. abuelo en el 1930 y después nació, mi padre nació en Chile, y hizo la carrera de medicina, fue un gran compañero de nuestro expresidente Salvador Allende, eh, fueron compañeros de curso, entonces con quien tuve la oportunidad también de compartir momentos muy interesantes de mi vida. Y mi madre nació en Argentina y a los 4 años se vino a Chile y bueno, conoció a mi padre cuando tenía más o menos unos 30, 28, 29 años. Bueno, se casaron y tuvieron 10 hijos. Somos 10 hermanos, de los cuales hoy hay 7 vivos, y cada uno, bueno, hizo una trayectoria de la vida y, no, y todos nacieron en Chile. ¿Y en Ninguno Santiago? nació ¿Ustedes en son el de extranjero. Santiago? Sí, en Santiago. Ya. ¿Y dentro de todos los hermanos hay más doctores, así como tu papá y tú? Sí, hay un hermano que es ginecólogo, se llama Jaime, y tengo un hermano que es Marcelo, que es odontólogo, y una hermana que es la mayor, se llama Jacqueline, también odontóloga. Oye, ¿y Esos esa fueron los cuatro, los tres que estamos vinculados a la parte médica, o por lo menos en la área. ¿Y cómo te marcó esa combinación de padre de origen palestino y madre franco-alemana? ¿Cómo se nota eso en ti? Mira, yo creo que A mí me yo tinca lo que tú eres como buen paisano, buen vividor, te gusta el vino, ya me mostraste algunos vinos yo tuyos. creo que la parte árabe siempre es mucho más fuerte que cualquiera otra de las combinaciones, porque el árabe es muy de familia, muy de juntarse, muy de recibir, muy de entregar ese cariño.
expresado de diferentes formas, pero en general yo me siento mucho más árabe que alemán. ¿Ya? ¿Por qué? Porque creo que los principios de familia son muy, muy fuertes, muy arraigados y de hacer mucho grupo familiar, que eso también es importante. Y también lo hemos transmitido a nuestros hijos, que también son muy ligados a tanto a la cultura un poco árabe, tanto a la comida como a los principios de relación, que eso yo te diría que es lo que más se caracteriza. ¿Y tú has ido mucho para allá, de donde sean? Yo no sé de qué parte de Sí, de Palestina o de qué Palestina, parte no, son fui ustedes. una sola vez, eh, hace ya unos 8 10 años, y no he vuelto más. Es una experiencia importante de poder ver un poco, vivir y sentir un poco lo que se vive en Palestina, cómo se vive. Y hoy te diría que no he tenido la oportunidad de volver. Me gustaría hacerlo, pero tampoco se me ha dado la chance. Yo estoy viajando muchísimo a diferentes congresos, sigo muy vinculado a la parte científica, a los congresos internacionales, a participar en muchos de ellos y a participar siendo también orador en algunos de los congresos internacionales. ¿Te ha tocado operar también en otros países, en España, o Sí, viajas por motivos de congreso y orador no, de... bueno, te voy a contar que cuando recién salí después de haber estado eh, 7 años trabajando al lado de Pitangui, me invitaron a trabajar a Bélgica, ¿ya? Y bueno, fui a una ciudad que se llama Hasselt y en Amberes, operaba en estas dos ciudades y hacía, la verdad que era un cirujano un poco fantasma porque yo ingresaba a la cirugía cuando el paciente estaba dormido y yo hacía la cirugía. Y bueno, esa fue la primera etapa de mi vida donde, digamos, de alguna manera vendía mi trabajo. Después fui operando también, operé en Francia y en Italia. Bueno, por supuesto en Brasil durante 7 años. En Italia ya hacía mis propios pacientes, o sea, la relación era totalmente directa. Y tuve una experiencia súper linda porque llegar a estos lugares y ser una persona conocida ya en estos territorios ya pasó a ser un elemento mucho más decidor de lo que yo había hecho en mi vida. También operé bastante en Ucrania, en Kiev, y básicamente fui siempre ayudando a desarrollar la cirugía plástica en esa zona, enseñándole, haciendo cirugías en vivo para los médicos participantes. Y eso evidentemente es algo que siempre lo voy a guardar en mi corazón porque son estímulos que uno ayuda a tanta gente, a tantos médicos, y poder entregar ese tipo de conocimiento a gente que tenía mucho más dificultades en una situación bastante pobre. Era trabajar en los hospitales en Kiev, no era una cosa simple. Las condiciones eran muy bajas, pero cuando uno tiene ganas y tiene la vocación y tiene el arte de hacer las cosas, yo creo que las puede realizar igual con pocas condiciones o con muchas condiciones de situación. Oye, ¿y cómo uno logra hacerse un nombre en un país como Italia? ¿Tiene que ver con tus 7 años con Pitangui en Brasil que te permite Bueno, escalar a un país sí, como sí, Italia? yo creo que obviamente que mi experiencia, primero la experiencia, porque evidentemente en la época que yo
empecé con Pitangui, que fue en el año 73. En esa época la cirugía plástica prácticamente no existía. En Chile no había nadie formado en cirugía plástica. Eran gente que había aprendido algunas cosas, pero la formación de cirugía plástica en el mundo, yo te diría que la lanzó bastante Pitangui. De hecho, nosotros, cuando trabajábamos, porque dentro de la selección de los médicos, yo me formé en el servicio de la Santa Casa de Misericordia de Río de Janeiro, que es de la Universidad Católica de Río. En esa universidad el profesor era Ivo Pitangui. Dentro de esa área que nos desarrollamos, habían algunos médicos que Pitangui seleccionaba para poder trabajar directamente en sus pacientes privados, en la clínica en la calle Dona Mariana, donde pasé gran parte de mi vida ahí. Y ahí nosotros teníamos una rutina de 8, 10 cirugías diarias, a veces 3 cirugías de cara, cirugías de mama, de abdomen. Era un sinnúmero de experiencias que hoy en ninguna parte del mundo existe una clínica que tenga ese tipo de volumen de cirugía porque venían de todas partes del mundo a operarse ahí. Entonces Oye, era no puedo dejar pasar algo. ¿De qué origen era Pitangui? Porque Ivo es un nombre típico croata, ¿eh? Iván, Ivo, puede ser de vivo, otro. sí. ¿Tú te acuerdas o le preguntaste alguna vez? Y pensaba que no, ellos son de una ciudad de cerca de Minas Gerais. Ya. Los padres tienen que haber sido también brasileros con ascendencia probablemente puede haber sido croata, no, no lo sé, no te podría confirmar eso. Mira, mientras seguimos conversando, yo voy a buscar en Wikipedia, así que ahí estoy. Oye, y en términos de estudios, bueno, tu papá era doctor, ¿y por qué te decidiste por la especialidad de cirugía plástica, estética? ¿Fue una casualidad de la vida o es algo que te Mira, acompaña desde siempre el gusto por sí, la estética, la yo, belleza, el arte? yo era bastante avesado, me gustaba mucho la cirugía y tuve la oportunidad de trabajar con unos cirujanos fuera de Chile, en Uruguay, donde yo en mis vacaciones de verano, en vez de pasármelas divirtiéndome aquí, me iba a trabajar con ellos y aprendí mucho de lo que es la formación de un cirujano, en el sentido de la experiencia, la, la rectitud para hacer las cosas correctas. Y lo que realmente es importante en la vida es la formación. Yo creo que nosotros, mientras tenemos una buena ayuda, una buena orientación y tenemos un buen maestro, te vas a formar en una línea correcta. Cuando tú comienzas a picotear por diferentes lados y tratar de aprender de diferentes maneras, normalmente el resultado es malo. ¿Por qué? Porque no hay una línea que es la que te obliga a hacer las cosas de determinada forma. Y eso es la calidad. Y eso se refleja en la categoría de un buen cirujano. Y bueno, un día estaba acompañando a estos cirujanos, lo acompañaban de esta cirugía, y me tocó ver a un cirujano plástico allá. eh, y me quedé muy sorprendido un poco con lo que hacía, la magia que se produce en la cirugía plástica, porque yo te diría que es muy mágico los cambios, la forma como uno ve la cirugía, es distinta a lo que nosotros podemos ver. No, cuando uno realiza un trabajo en plástica, tiene que pensar en tercera y cuarta dimensiones para poder recrear ese objetivo que tú estabas buscando y con eso poder conseguir el mejor resultado posible.
siempre uno tiene que tener un senso estético y un talento para poder lograr ese senso estético. Son dos cosas que tienen que ir absolutamente de la mano. Y con Oye, eso, sí, adelante, con adelante. eso, sí, con eso tú puedes conseguir estos resultados que a veces resultan casi milagrosos. Y ese milagro es lo que te da esta plenitud del resultado de tu formación. ¿Y tú tienes algún talento artístico en temas estéticos, así como Michelangelo? No, fíjate que es curioso esto, ¿ah? Te voy a comentar que yo tenía compañeros cuando estábamos con Pitangui que eran muy buenos haciendo los diseños y de hecho le hacían los dibujos a Pitangui. Y todos aquellos cirujanos que fueron los talentosos en esta área, que tenían esta virtud del pincel o del lápiz, nunca fueron buenos cirujanos. Mira tú, ¿eh? Eso es una cosa totalmente distinta. ¿Por qué? Porque en la cirugía tú decides cortar y no hay vuelta atrás. Con el lápiz tú puedes borrar, Mm. con el pincel igual. Entonces se produce otra situación. El cirujano tiene que tener la virtud del conocimiento, la certeza Y y seguridad también. y la seguridad de que cuando vas a cometer un acto, tienes que tener la capacidad, primero, de hacerlo y después de resolver las complicaciones que pudieras tener. Porque uno de los problemas que se ve en la cirugía de repente, que muchos cirujanos no se asustan y cuando tienen un problema, en vez de resolverlo, salen corriendo. Entonces, ese tipo de cosas va muy relacionada con el carácter y la fuerza de cada persona para realizar un tipo de intervención. Ujú, ujú. Oye, ¿y te ha tocado o te tocó en tu vida atender, operar, que se pueda contar, obviamente, a famosos, no solo chilenos, de repente latinoamericanos o incluso de otras dimensiones? La verdad que de acá no me gusta hablar de los personajes chilenos porque Porque son temas privados. son privados. Entonces, pero te voy a comentar en Pero me Italia. puedes decir en términos general, un presidente, así, o sea, no tiene para No, qué pero pasar. Bueno, no, si prefieres, no. no, pero sí te voy a comentar en Italia porque ya lo hice hace muchos años cuando trabajaba en, en una ciudad que se llama Reco, en, al lado de Camogli. No sé si conoce la costa italiana, en Génova. Esto es Ya, todo la costa genovesa. que baja Ahí hasta el vivía Tirreno, yo, ahí la vivía Liguria. yo, Ya, en la Liguria. Ahí vivía y operaba en una clínica que se llama La Ginestra, que está arriba del mar, una vista maravillosa. Y bueno, en una oportunidad me tocó operar a la cantante, que es una de las cantantes más famosas en Italia, que es la cantante de Ricky y Poveri. La. ¿Conoce la música? claro, claro, claro que sí. Ya, pues a la Angela Brambati. Y, y curiosamente, cuando empezamos la cirugía, le digo, Angela, canta un poco. Entonces comienza a cantar, imagínate, en el lecho quirúrgico y comienzan a vibrar los vidrios del pabellón. Ya. Era tan potente la vibración que esta mujer generaba que fue realmente emocionante. Y bueno, fue muy lindo, porque además fue una tipa maravillosa, muy simpática, a quien tuve la oportunidad después de conocer. Ese es Oye, y ellos, lo que te voy a ella contar. no, Richie Poveri no cantan esta que sale en las redes sociales a cada rato en los matrimonios. Incluso yo fui a un matrimonio acá hace poco que me invitó una amiga que la acompañara
¿Será porque te amo? ¿Esa no es de ellos que están a cada rato Esa será porque te amo. Será Ah, porque te amo. es, Tú sabes que esa esa es de ellos. canción está de moda y la ponen en ciudades en los veranos, primavera europea, en plazas llenas de turistas y también en todos los matrimonios que entran los novios con el pañuelo blanco y todos los asistentes también. Eso, Impresionante lo esa bonito. es de la Ángela, Mira es tú, del ¿ah? grupo. Eh, Sí, eh, está muy famosa. eh. Oye, José, cuéntame un poquito, hoy día tú también, porque si el tiempo se va, ¿estás dedicado a los vinos? ¿Te gusta la agricultura y los vinos? Mira, estoy bastante motivado, fíjate, porque partí con un proyecto que tenía peras y manzanas cerca de Rancagua, al lado de Coya, ¿Ya? y un enólogo muy famoso descubrió que ahí se iban a dar, según él, los mejores vinos Chardonnay, Pinot Noir y algunos vinos tintos. Entonces comenzamos con una hectárea de Chardonnay y hoy hemos desarrollado un proyecto vitivinícola que se llama Caliptra, que la verdad que hemos sido bendecidos porque tenemos un suelo muy especial, es una mezcla de aluvial y coluvial muy interesante, donde tenemos diferentes tipos de cepas, desde Cabernet, Merlot, Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon y Syrah. Todas esas cepas estamos haciendo y la verdad que es un vino que se caracteriza por ser diferente a la mayor parte de los vinos chilenos. No es uno más, es un vino que ha marcado mucho. Estamos, gracias a Dios, en los mejores restaurantes en Chile Bueno, en y el Baco, por felices de ejemplo, ver. en el Baco me lo mostraste. Sí, bueno, estamos en todos los que nombre, bueno, estamos. Así que no te voy a dar una lista, pero tenemos muchísimo suceso con estos vinos. Y hace 5 años compré un campo en Mendoza, en Valle de Uco, y comencé a hacer una viña en Mendoza. Y además estoy desarrollando un proyecto de un hotel boutique de 24 habitaciones Allá. para porque el lugar es impresionantemente lindo. Estoy casi encima de la cordillera. La verdad que el visual, llegar ahí es un momento de grande emoción. Me encanta el lugar. Así que estoy muy feliz con este proyecto. Estoy llegando a desarrollar allá también un proyecto que todavía está más nuevo, pero yo creo que vamos a tener también mucho suceso porque vamos a mezclar las dos cosas, tanto la parte de alojamiento y después todo lo que es la bodega y los vinos que estamos haciendo allá. Espectacular. Oye, y el tema, ¿qué es lo que más te mueve hoy día? Aparte de estos dos temas que son pasión, son hobby, pero también profesional, me refiero a los vinos, son negocios, y el tema de la cirugía plástica, ¿qué es lo No, que más te mueve? yo soy enamorado de mi cirugía y para mí está por encima de todo porque es lo que te dije el primer momento que hablamos. eh, es ahí donde yo tengo las mayores emociones respecto a los resultados. Es cuando me hacen más feliz escuchar la felicidad de la propia gente. Y en estos proyectos o en el de Argentina, ¿trabajas con familia? ¿Trabajas solo? Yo no te he preguntado por si Mira, tú tienes hijo o hija. tengo gerente acá en Chile, maneja mi hijo la viña, allá tengo un gerente, pero yo estoy siempre vinculado, viendo, sobre todo en el proyecto hotelero, que es bastante más complejo, ya porque hay muchas cosas que pasan. Bueno, tengo que estar absolutamente encima. Oye, y todo eso es muy estético también, ¿eh? Yo trabajé en Croacia, yo estuve de año en Croacia y estuve en los hoteles del grupo Luxich y en los hoteles de Sí, yo Dubrovnik, me alojé ahora en el hotel Argentina. no en Argentina, en Croacia. No, pero en el hotel Argentina de Dubrovnik, porque así hay un hotel 5 estrellas ya que se llama Hotel Ese, pues, Argentina. ese.
ese que tiene varias vilas, villas alrededor, a los que lados. está al lado del fuerte, Claro, claro, las eh, murallas. ¿Y en la conociste muralla. la vila Ahí, Chejerezade? ¿Conociste la eh, vila sí, Chejerezade? exacto. Es muy lindo el hotel. Está en una ubicación privilegiada, no tiene playa, pero uno puede bañarse directamente en el borde del hotel. Es muy, muy espectacular. Sí, así Así es. que muy Primera vez que lindo. ibas a Croacia. Primera vez que voy a Croacia. Nunca había estado, me encantó. Realmente un país que tiene un potencial tremendo. Hice, recorrí toda la costa de Croacia y la verdad que hay lugares maravillosos. Oye, y no puedo dejar de preguntarte esto, pero tú puedes seguir en tu profesión, digamos, operando sin problemas con el paso del tiempo, ¿hasta cuándo? ¿Qué Eh, crees tú? Mira, ¿De qué depende eso? muy difícil contestar esa pregunta porque mientras yo me sienta bien, estoy realizando bien todos mis proyectos de quirúrgico, no tendría por qué parar. Yo tengo colegas en Brasil que han estado operando bastante más edad Mm. y trabajando bien. Yo creo que va a llegar un momento en que me van a, tu organismo te va a decir cuando no estás en condiciones de seguir trabajando. Y todo el tema inteligencia artificial para operar y para operar en forma remota, o la ayuda a la inteligencia artificial en eso que tú, cuando hablábamos hace un rato de estos colegas que eran muy buenos dibujantes, pero no eran buenos doctores, bueno, pero también en esa cosa de las dimensiones, ayuda mucho la modelación, los gemelos digitales. ¿Tú te apoyas en software o el día Mira, de mañana te yo podrá apoyar no, inteligencia artificial? lo que yo tengo, que es un software muy espectacular, que uso para hacer la simulación de la cirugía de cara, que ese básicamente es para nariz, mentón, pómulo, cara, porque, y para cuerpo también, porque puedes sacar todo lo que le sobra al paciente haciendo una magia virtual, ¿ya? Pero básicamente eso es software, no es quirúrgico. Mm. Evidentemente tú tienes que mostrar lo que tú crees que puedes hacer, porque evidentemente yo me apoyo también en otras cosas para la cirugía de nariz, por ejemplo, a todos los pacientes que se operan acá, yo le hago una máscara y sobre esa máscara yo trabajo el día de la operación, porque eso es frío. Cuando tú tienes un elemento que se está moviendo y lo llenaste de anestesia, se desvirtúa lo que estás haciendo. En Ujú. cambio, con esto que tienes al lado frío, tú sabes exactamente dónde tienes que ejecutar y dónde tienes que cortar. Esa es la diferencia. Por lo tanto, yo no me baso y yo no creo que para nosotros en la parte estética no hemos tenido un gran avance en todo lo que es inteligencia artificial. No, no, no nos ha servido. Por lo menos a mí no me sirve porque nada de eso me está ayudando a hacer la cirugía. La cirugía es un talento que tú tienes que tener y la experiencia para poder lograrlo. Y la operación remota, como hay algunas cosas que hoy día se hacen desde China, operando a otro país, a otro lado, lejos, No, es tampoco, que porque es de mucha precisión. es de mucho detalle. Tú no te puedes meter en un rostro donde tienes que pasar por todos los nervios, vasos y todos los elementos que puedes dañar en un proceso, no lo podría hacer en forma remota. Es Mm, imposible. perfecto. Oye, José, lamentablemente el tiempo pasa y se nos va acabando el programa y también nos vamos poniendo viejos, por lo menos estamos como media hora más viejos. Así que agradecerte mucho esta Nada, cordial John. conversación. Encantado, encantadísimo, Alex. Fue un momento muy grato de compartir contigo mi experiencia, mi vida y las cosas que te pude transmitir en este poco tiempo.
Evidentemente que hay mucha historia detrás de este puente que se creó, así que vamos algún día a poder desarrollar otro tipo de cosas en las cuales pueda escribir tal vez una memoria de lo que estoy haciendo, de lo que hice en mi vida. Excelente. Y cuando tengas listo el hotel en Argentina, ahí te invito a mi otro programa para que nos cuentes desde el punto de vista del emprendimiento, ahí lo promovamos, ¿te parece? ¿Ya? Me parece, todavía falta, ¿ah? Porque está duro todavía, pero vamos a hacer todo el esfuerzo para terminarlo antes que se pueda. Excelente. Ahí nos juntamos en la radio y después nos vamos al Baco. Agradecerle Listo. al doctor José Sari, cuídate mucho, José, éxito y nos veremos por ahí, espero. En el Baco seguramente. Así es, los domingos. Eso, Gracias. eso. Un Cuídate abrazo, querido. mucho. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Nosotros vamos a Un una placer. pausa y volvemos enseguida. No se vayan.